nosotros y nosotras estamos allá porque ellos están acá, con su doctrina Monroe, imperialismo, neoliberalismo, bases militares, inestabilidad política, golpes de Estado, injerencia, explotación de nuestros recursos naturales y nuestras riquezas, como el oro, el petróleo, el agua, el litio, el cobre, los bloqueos y sanciones económicas ilegales y criminales, como en el caso del bloqueo a Cuba y las sanciones criminales a países como Venezuela, Nicaragua y otros países de África, por ejemplo. Mi nombre es Lucy Pagoada Quesada, Pagoada con O, aunque ahí en la descripción de mi bio dice que es con U, pero es con O. También soy casada, así que mi apellido es Quesada también. Soy madre, esposa, maestra titular del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, coordinadora del Departamento 19 Libre, USA, Canadá y Costa Rica, y soy comunicadora social. Desde hace 6 años tenemos un programa en la radio pública de Nueva York, WBAI 99.5 FM, que se llama Voces de Resistencia. Gracias, queridos televidentes de Canal 8. Continuamos en el evento CELAC Social en el Hotel Plaza San Martín, justamente en el Salón Terraza, donde se va a desarrollar el foro Crisis del Capitalismo, Migraciones y Luchas Sociales. Las migraciones en el mundo son procesos milenarios y con raíces culturales. No obstante, es fundamental establecer una relación con el capitalismo para comprometer el fenómeno en el contexto del mundo en el cual vivimos. En este momento, la moderadora de este foro será Lucy Pagoada, coordinadora del Departamento 19 de Honduras en Estados Unidos y Canadá. Participan Carlos Ron, presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo de Colombia, representante del Pacto Histórico por la Paz. También está presente Lucía Solano, Alianza País, República Dominicana. También participará Olga Sanabria Dávila del Instituto Puertorriqueño de Asuntos Internacionales, y por nuestro país participa Carlos Eduardo Reina, gobernador de Francisco Morazán. En este momento vamos a escuchar a la moderadora Lucy Pagoada. Escuchemos. Unidad de confianza depositada en mí por nuestro coordinador general del Partido Libertad y Refundación Libre, presidente Manuel Zelaya Rosales, para dirigir este importante panel con distinguidos y distinguidas expositores y expositoras que dentro de un minutito les voy a presentar. Y ellos nos acompañan y ellas de diferentes partes de América Latina y el Caribe. Agradezco también el gran equipo de coordinadores de este evento por todas las atenciones brindadas. Realmente ha sido una experiencia extraordinaria que hemos vivido hasta el día de hoy y sabemos que va a ser así el resto de los días que dure el Foro de Sao Paulo y también la CELAC Social. Envío un especial saludo a mi esposo, embajador de Honduras ante la OEA, Roberto Quesada, que se encuentra en Paraguay, en la 54 Asamblea de la OEA. También saludo a nuestro hijo, porque yo soy madre y muy orgullosa de nuestro hijo Roberto Carlos, Robertito, que es un alumno destacado de la Universidad de Harvard, a quien en estos momentos se encuentra en Washington, haciendo una pasantía ya en el Congreso de Estados Unidos y por eso no nos pudo acompañar. De igual forma, saludo con cariño a la coordinación oficial del Departamento 19 Libre, USA, Canadá y Costa Rica, comunidad inmigrante en resistencia libre, que con mucho amor y dedicación dirijo. Finalmente, saludo a la delegación de inmigrantes que hemos viajado desde Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica para estar aquí presente en este histórico encuentro del Foro de Sao Paulo y la CELAC Social en esta bella ciudad capital de Tegucigalpa. Hoy en este panel nos acompañan 5 distinguidos expositores y expositoras. Les agradezco si les damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso.
Cada uno de los expositores y expositoras va a tener 10 minutos y yo me voy a asegurar de que esos 10 minutos sean puntuales porque ya saben que estamos cansaditos, ya es casi al final del día y queremos aprovechar el tiempo al máximo. También al final queremos interactuar, así que les vamos a dar unos 10 a 15 minutos para quienes quieran hacer algún comentario o alguna pregunta. Y ahora iniciamos nuestro panel con el primer expositor, nuestro compañero Carlos Ron, a quien hemos conocido en Estados Unidos, en diferentes ciudades, hemos tenido la oportunidad de compartir. Y él es el presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Le damos la más cordial bienvenida. Tiene 10 minutos, compañero. Adelante y gracias. Sí. Bueno, buenas tardes, compatriotas, porque todos somos compatriotas de esta patria grande, nuestra americana. Un gran orgullo para nosotros estar aquí en representación, por supuesto, del gobierno bolivariano de Venezuela, de nuestro presidente Nicolás Maduro, a quien les envía un fuerte abrazo también. Nos reconocemos todos en esta lucha de Honduras. Para nosotros, además, es muy emocionante poder haber estado en esta fecha en particular, poder compartir con las personas con las que estamos compartiendo desde esta mañana, ver allí a personas que conocimos durante aquellos momentos difíciles de la resistencia. Diría que nos faltó, lamentablemente nos faltó Berta, que la tenemos en nuestro recuerdo y en nuestra inspiración como gran luchadora de este pueblo hondureño y del pueblo de nuestra América. Miren, yo voy a aprovechar esta oportunidad para hablarles con el tema migratorio de cómo ha sido la experiencia de Venezuela en estos últimos años, los años más recientes, precisamente en torno a este tema, porque es un tema que, como ustedes saben, Venezuela no estaba acostumbrada, no tenía en su trayectoria de historia reciente flujos migratorios, grandes flujos migratorios en otros países. De hecho, Venezuela por mucho tiempo fue un centro más bien de acogida de migrantes de otros lugares de nuestra América. Y como este foro precisamente nos señala que este es un tema que tiene que ver con la crisis del capitalismo, pues precisamente creo que esa es parte de la crisis del capitalismo. Que este sistema, que ya está en decadencia, pero que no está muerto, no nos engañemos tampoco, este es un sistema con el que tenemos que estar luchando constantemente. A veces nosotros tenemos varios años diciendo ya va a caer, ya está a punto, el imperio cae, y no es verdad, porque todavía encuentra siempre muchas formas de sobrevivir. Pues ahora está pasando por una fase muy aguda, es una fase crítica para nosotros, porque es una fase donde entra de cierta manera en desespero esa hegemonía estadounidense y todo lo que comprende, ¿no? Más allá incluso de las fronteras de Estados Unidos, porque es una colectividad de intereses económicos, políticos, militares que componen este sistema. Entra, por supuesto, en seria crisis, no solamente con la crisis financiera de 2008, que le causó grandes estragos al sistema, no solamente con la pandemia, que demostró que el sistema no estaba preparado para garantizar la vida de las personas, porque en ese modelo no. Los modelos que sí estuvieron listos para dar soluciones y para dar respuestas a la humanidad fueron los modelos donde precisamente se creía en una salud pública, se creía en una organización popular que ayudara a hacer un tejido social para poder apoyar. Entonces, crisis financiera, crisis de salud, y ahora pasa por un momento de disputa también de la hegemonía por parte de
este nuevo mundo multipolar que están haciendo, pluripolar, como decía el comandante Chávez, donde cabían distintos tipos de experiencias. Ahora, en ese contexto, le queda al sistema el desespero, le queda al sistema reacciones de buscar por cualquier manera de sobrevivir, de mantenerse. Y esas reacciones tienen precisamente que hacerse con aquellos recursos que todavía no controlan, todavía no han podido controlar. Lo vimos ayer, porque ¿qué es lo que sucedió en Bolivia si no es la necesidad de hacerse con el control de los recursos tan valiosos que están allí? Pero los hemos estado viendo en Venezuela desde hace 25 años que llegó la revolución bolivariana a tomar control popular sobre los recursos o la reserva petrolera más grande del mundo. Y eso genera una reacción de ese imperio. Y aunque en los primeros logramos construir, avanzar, saldar la deuda social, crecer, llegó un momento que con el fallecimiento del comandante Chávez ellos esperaban o hicieron el cálculo de que ya, ahora sí, ahora es el momento de atacar a Venezuela, de enfilar todas las armas que tengamos para poder nosotros avanzar y hacernos con esos recursos. Y colocaron a Venezuela bajo un sistema de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, que mal llamadas sanciones, porque las únicas sanciones legítimas son las que se dan dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estas sanciones ilegales han buscado crear una situación de caos y de desespero en la población para que precisamente debilite a ese proceso revolucionario que llevaba otro camino diferente. El resultado, entre tantos ataques, porque esta es una guerra híbrida, es una guerra de otro tipo, y es híbrida porque es en el ámbito diplomático, en el ámbito mediático, en el ámbito económico, en todos los ámbitos posibles. Ese ataque vino también a provocar una migración en el pueblo venezolano que no era parte de nuestra historia, de nuestra tradición, como lo ha sido en otros países, donde efectivamente la misma explotación capitalista de ciertos recursos ha generado también que las personas tengan que ir buscando fuera de sus fronteras un sustento. En Venezuela esto fue parte de la política de agresión contra nuestro país. Nosotros hablamos en Venezuela de una migración además inducida, porque en los tiempos de la máxima presión, cuando comenzaron bajo el gobierno de Trump, ya se había comenzado antes, pero bajo el gobierno de Trump, que comienza como con más fuerza la presión. Además, entonces, aquel llamado Grupo de Lima, que reunió en el conjunto de países con gobiernos de derecha dentro de nuestro continente, el grupo empezó además a incentivar la migración venezolana. En primer lugar, esa migración estaba dirigida a profesionales venezolanos que ya encontrándose en medio de una crisis económica en Venezuela, producto de los resultados de haber bloqueado prácticamente la principal fuente de ingreso del país, que era la industria petrolera, pero también otras industrias, el oro, haber saboteado en realidad toda la economía venezolana. Entonces, por supuesto, que ese grupo, esa camada profesional tenía incentivos para irse y lo llamaron y le ofrecieron cosas de otros países para que salieran del país, para que salieran de Venezuela y debilitar así la atención médica, la atención educativa, todo lo que estábamos haciendo nosotros en el país hasta ese momento. Esa fue una primera oleada que además todos los que han migrado alguna vez por este continente, todos los que han tenido familiares que han tenido que migrar, saben que lo difícil que es hacerlo y que a nadie se le dice, bueno, vénganse sin pasaporte, vénganse con lo que tengan, no importa. O sea, la forma en que se incentivó esa migración venezolana fue totalmente distinta a todo lo que hemos conocido nosotros hasta ahora. Inclusive desde Estados Unidos se promovió de esa forma. Cuando en una segunda, digamos en una segunda oleada, ya no son solo los profesionales que están saliendo también la clase trabajadora, parte del mismo problema que ellos generaron, porque recordemos que Venezuela en el año 2017
enfrentaba no solamente estas medidas coercitivas, estas sanciones contra la industria, enfrentaba también violencia en las calles por parte de la misma derecha que fue a Washington a pedir que impusieran esas sanciones sobre Venezuela, esa misma derecha que hoy pretende engañar al pueblo y presentar una candidatura diciendo que ellos son los que van a acabar con las sanciones, cuando ellos son los que provocaron eso y provocaron la violencia en las calles también. Pues ante ese escenario también salió un grupo de clase trabajadora a buscar un mejor destino fuera de la frontera. Lamentablemente, en algunos países, muchos de nuestros connacionales han recibido, les ha ido muy mal y han sido víctimas de trata, han sido víctimas de engaños, de expectativas que no estaban, o se les crearon unas expectativas que no eran acordes con la realidad. Incluso durante la pandemia se les trató, hubo casos terribles de xenofobia, porque la gente en el mismo pánico de la desesperación de la crisis de salud decía que bueno, que se vayan estos migrantes venezolanos porque queremos la atención médica para nosotros, nos están quitando esto. Ustedes saben, todos aquí sabemos cómo son los discursos contra la migración, lo egoísta y cómo esos discursos suelen exacerbar todos esos temores que tenemos nosotros sobre el otro, ¿no? El desconocimiento, se basa en el desconocimiento, se basa en rencores, se siembra odio, simplemente para agredir a un grupo de personas. Pues esa ha sido la historia de la migración venezolana en estos últimos años. Se han abultado incluso cifras de cuántos migrantes venezolanos hay en el exterior solamente para tratar de obtener recursos. Hay países, organizaciones no gubernamentales que se han involucrado en una especie de negocio, hacen un negocio con el sufrimiento de la gente y tratan de captar recursos para eso. Nosotros, el gobierno bolivariano, en estos últimos años hemos tenido hemos enfrentado este tema y en los últimos días el presidente nombró a un nuevo viceministro dentro de Relaciones Exteriores, también para atender el tema migratorio. Y se ha creado la gran misión, nosotros lo llamamos misiones a estos programas sociales, la gran misión Vuelta a la Patria. Porque lo que nos dimos cuenta durante todo este tiempo es que muchas personas que se fueron engañadas y que se fueron, digamos, bajo este ataque, este bombardeo que tuvimos nosotros por parte del sistema, esa gente ha querido volver al país. Nosotros ya bajo ese programa estamos casi a 900.000 personas que han regresado al país en lo que van los últimos 2 años. Incluso nosotros hicimos con nuestra línea aérea venezolana, con Viasa, hicimos puentes aéreos para que la gente que voluntariamente quisiera regresar al país pudiera regresar, y en lo que se dieron cuenta que estábamos tomando esa medida, nos sancionaron también la aerolínea para que no lo pudiéramos utilizar. Y en algunos países, lamentablemente, donde ha gobernado la derecha, donde han tomado control de sus instituciones, como hablamos hace poco con los casos del Lofer, hasta aviones, hasta un avión de Venezuela se lo quitaron, por lo menos en el caso de Argentina, y ha generado como dificultades para que nosotros podamos utilizar esos aviones en otros espacios. Bueno, todo eso ha sido un ataque contra este programa, pero igual el programa se ha ido implementando, hemos ayudado a connacionales a retornar, y ahora en la nueva fase que entra esta gran misión, vamos a acudir digamos, a 2 aristas. La primera, ayudar a todo aquel que quiere regresar al país, que ese es parte de es el derecho también de regresar a casa y de reinsertarlos en la sociedad a través de los programas sociales que tenemos nosotros, de estas mismas misiones. Pero también, como la migración es un derecho humano, y la gente tiene derecho a migrar, y la gente tiene derecho a establecerse también en otro país, pues entonces nosotros ahora, con las limitaciones que tenemos precisamente a partir de las medidas coercitivas, igual estamos haciendo un esfuerzo, hemos creado este nuevo programa para atender en lo que respecta a, por supuesto, atención consular, atención jurídica, atención consular, educación también, en el ámbito cultural, porque es importante, para nosotros es importante, que nuestros connacionales afuera también tengan arraigo al sentimiento de la patria, porque nosotros al final queremos que regresen.
Ojalá puedan estar un tiempo, nutrirse de lo que puedan nutrirse de otros países, pero que regresen a construir y a reconstruir, a seguir avanzando en la construcción de esa patria que estamos haciendo en Venezuela y que afortunadamente en los últimos años, a pesar de todos estos ataques, hemos visto un cambio significativo, hemos visto un crecimiento importante. Yo creo, compañeros y compañeras, además, para ir terminando, pues sé que estamos contaditos, aquí es muy importante que recordemos eso, ¿no? Que no dejemos que al migrante se le utilice con fines políticos, también con fines de manipulación. Para nosotros, por lo menos a los migrantes nuestros que han llegado a Estados Unidos, y con esto cierro, que lo vemos con mucha preocupación, cómo ambos partidos, demócratas y republicanos, han utilizado la migración venezolana que ellos incentivaron, que ellos provocaron con sus medidas, la están utilizando para beneficio político propio, sin importarle además qué pueda pasar con esos compatriotas que tenemos allá. Entonces, por un lado, hay un discurso que no, tenemos que recibir a esta gente acá porque hay que salvarlas de las garras del comunismo que están sufriendo, etcétera. Ya ustedes saben cómo es esa descripción. Pero no hacen nada por salvarlos tampoco, ¿no? Sino que los tiran en la calle, los mandan en autobuses de un estado a otro y los dejan hasta con diferencia, los sacan de Florida y los sueltan en Chicago con frío. O sea, así una cosa inhumana y criminal. O están los otros, por el otro lado, que dicen que, bueno, que ellos sí los van a ayudar porque ellos sí creen en los inmigrantes, pero al final tampoco resuelven, le dan medidas temporales, etcétera. No podemos dejar que manipulen, que a estos seres humanos se les intente criminalizar como se le está haciendo. A los venezolanos, lo hemos visto en Estados Unidos, los utilizan para estos fines políticos y además los acusan de todos los males que puedan pasar. En estos últimos meses, cada vez que uno prende ustedes en Nueva York por lo menos que lo ven, que prenden la televisión, ahora son solamente los venezolanos los que hacen todo lo malo. Pero siempre fue así. Claro, y siempre fue así porque esa es parte de ese raciocinio racista, elitista, porque si se acuerdan cuando la primera campaña de Trump eran los mexicanos que eran los violadores, ¿no? Y se hablaba, ¿no? Los violadores mexicanos, se utilizaba ese término en la campaña. Entonces nosotros, desde CELAC, desde nuestra América, nosotros que estamos acá, tenemos que dar una pelea para que ese imperio no siga utilizando a nuestra gente como manipulando a su propia sociedad, a los temores de su propia sociedad con el sufrimiento de nuestra gente. Porque todos sabemos que la gran mayoría de todas las personas nuestras que han salido a buscar otro tipo de futuro lo hacen con trabajo, con esfuerzo, con dignidad, y no podemos dejar que esta política imperialista, agresiva contra nosotros, vulnere los derechos de estos compatriotas que tenemos, tanto los venezolanos como los de cualquier otro lugar. Nosotros desde América Latina tenemos que defender la dignidad de nuestro pueblo migrante donde sea y cuando sea. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro compañero Carlos Ron. Me parece un momento muy importante para recordar, aunque sea de manera brevemente, a nuestro compañero comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. En una ocasión que él estaba exponiendo ante las Naciones Unidas, dando una magistral conferencia, como él siempre solía hacer, le tocó disertar después de George Bush. Y él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, se persignó y dijo: aquí huele a azufre, porque aquí estuvo el diablo hace unos minutos. Afortunadamente, aquí en este salón huele a resistencia, huele a revolución, huele a refundación, huele a transformación. Y eso es lo que queremos promover. Pero es increíble cómo el imperio opera de maneras tan perversas, y una de ellas es crear la asfixia económica en nuestros países para producir precisamente el éxodo masivo de nosotros, nosotras, la comunidad inmigrante. Lo vimos durante la narcodictadura con las caravanas que se iniciaron aquí en Honduras, pero por ejemplo
las medidas coercitivas, que son más de 900 que le han sido impuestas a Venezuela y que lo hizo Donald Trump, pero que Biden no hizo absolutamente nada para parar eso, ha sido precisamente la causa de por qué hoy en día tantos hermanos y hermanas que están saliendo de Venezuela o los nuevos inmigrantes son venezolanos. Pero lo más triste es que cuando llegan allá, lo hemos visto en Nueva York, así como tú lo has dicho, Carlos, les ofrecen el sol y la luna, les ofrecen este mal llamado sueño americano que se convierte inmediatamente en una pesadilla. Muchos terminan en la calle, durmiendo en los trenes, en la ciudad de Nueva York. Es triste cómo utilizan a la comunidad como una moneda de cambio y después simplemente la tiran por ahí cuando ya no les sirve. Es muy afortunado, pero tenemos que estar claros que así es como opera el sistema capitalista, racista, tal cual tú lo dijiste, compañero, y neocolonial, porque la idea es que nos siguen viendo como su patio trasero, intentan hacernos sentir como que somos sus colonias. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Para que la migración y el éxodo de personas cese, tenemos que cambiar las condiciones en nuestros países. Por eso es que desde Estados Unidos, de todas partes, luchamos para que las condiciones en nuestros países cambien. En la manera que las condiciones de vida cambien en nuestros países, no habrá necesidad de emigrar. Y eso es lo que queremos, que pare la migración, que nadie tenga que irse de su país, de su tierra, de su comunidad, porque aquí o en otro país de América Latina no se puede vivir. La verdad es que muchas veces allá tampoco se puede vivir, pero ese no es el tema hoy. Vamos a darle paso a nuestra próxima panelista, nuestra compañera Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo de Colombia y representante del Pacto Histórico por la Paz. Démosle un aplauso a ella y también quiero enviar desde aquí un saludo muy cordial a nuestra compañera vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, una mujer valiente, una mujer que nos recuerda la lucha de Berta Cáceres y una candidatura por la que luchamos bastante allá en Nueva York y nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido nuestro granito de arena para que Francia hoy día sea la vicepresidenta de Colombia, una presidenta negra. Estamos muy orgullosos y orgullosas de eso. Adelante, compañera ministra. Muy buenas tardes para todos y todas, queridos compañeros y compañeras desde las diferentes partes de América y Centroamérica que hoy nos acompañan y también compañeros invitados desde otros lugares del planeta que para nosotros son muy importantes porque no solamente llevarán nuestras voces, nuestras realidades, nuestros problemas, sino también nuestras alternativas y propuestas de solución. Quisiera en primer medida extenderles a todos ustedes el saludo fraterno, solidario de nuestro compañero presidente Gustavo Petro y desde luego de nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Por eso quiero en esta presentación utilizar unos primeros minutos para hablarles a ustedes de mi país, de Colombia, de nuestro país. Todos sabemos que en Colombia, el pasado 7 de agosto de 2022, logramos el primer gobierno popular y progresista en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Recordemos que en 200 años de historia es la primera vez que en Colombia tenemos un gobierno progresista y de izquierda. Y yo estoy muy contenta, porque es la primera vez que vengo a la CELAC y al Foro de Sao Paulo, con quienes he compartido tantas veces, siempre he venido en nombre de los movimientos sociales, siempre en nombre de la izquierda, desde luego, y hoy por primera vez vengo a nombre del gobierno de Colombia, gobierno que ayudamos a construir, programas que trabajamos juntos y sabemos que muchos de ustedes han estado no solamente ayudando, solidarizándole, sino también denunciando. En este tiempo hemos enfrentado fuerzas reaccionarias que obstaculizan los cambios y transformaciones necesarias para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, como nos hemos propuesto, con justicia social, con justicia económica, con justicia ambiental y las mujeres decimos, con justicia de género. Y todo esto
en el marco claro de lo que significa la paz total. Nuestro gobierno está jugado para que América sea región de paz, tal y como lo declaró la CELAC, sino además de la paz de nuestros países, velamos por la paz de la región y desde luego por la paz planetaria. Rechazamos las guerras y queremos que la humanidad avance defendiendo no solamente sus derechos, sino la vida. La guerra no puede ser el futuro planetario en términos generales. Estas fuerzas representadas en lo económico, en lo político y en los medios de comunicación de la ultraderecha están ejecutando un golpe blando. Se centran en crear una narrativa falsa que pinta al gobierno como corrupto, como incapaz, perjudicial para el pueblo. Cada vez que intentamos avanzar, enfrentamos bloqueos que buscan obstaculizar nuestros esfuerzos. Esto impide que los logros sociales del gobierno se visibilicen y progresen al ritmo que en todos nosotros estamos necesitando. Queremos decirle que este gran ejemplo del golpe blando está en el concepto de la rama judicial que emitió, por ejemplo, sobre el Ministerio de la Igualdad y Equidad, creado por nuestro gobierno, que por una supuesta falencia de procedimiento quita vigencia, limitando sus acciones a un periodo de 2 años y nos obliga a hacer nuevamente el trámite para su aprobación y así desgastar la administración pública y quitar legitimidad a los grandes avances que tiene el gobierno con este ministerio. Desde nuestra llegada hemos mandatado gobernar con y para las mujeres, con el pueblo, con un enfoque étnico, antirracial, territorial e intersectorial. Pero no podemos negar que es un gran reto, pues hoy, a 2 años de nuestro gobierno, tenemos que decir que tenemos una oposición claramente de la derecha, buscando que no hayan transformaciones. Y desde el primer momento en que fue electo nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, empezaron en una oposición para deslegitimar en primera instancia. Segundo, para difamar. Y tercero, para crear un imaginario colectivo de un gobierno caótico, fracasado, que no cumple, que es corrupto. Porque claro, estamos luchando fuertemente contra toda esa maraña política y jurídica que se roba la plata de la gente, pero sobre todo cambiando las políticas públicas. Nuestro gobierno no está haciendo la revolución. Nuestro gobierno está trabajando en reformas estructurales que permitan allanar el cambio en el menor tiempo posible. Y en estas reformas estructurales estamos trabajando por la reforma a la salud, la reforma a la educación, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma agraria, entre otras. Queriendo decir que la burguesía, que el empresariado se han unido para echarlas abajo. Y lo lograron con la reforma a la salud y lo han logrado con la reforma a la educación, que hicieron una enmienda que la desnaturalizó de su esencia de que la educación fuera un derecho fundamental. Pero vamos avanzando. Logramos la reforma pensional con el avance y la coordinación y la articulación del poder del pueblo, a través de los movimientos sociales, de los movimientos populares, de las centrales obreras, que aquí también hoy nos acompañan, con quienes hemos dado una gran batalla ante el poder legislativo para que estas reformas se puedan cristalizar. De igual manera, tenemos un terreno hostil con el poder judicial. Sin embargo, compañeros y compañeras, la decisión política, la decisión organizativa es que seguiremos trabajando para que efectivamente estas reformas se hagan una realidad en nuestro país y nos permitan seguir avanzando en la transformación de Colombia. Importante decir a ustedes también lo que significa el fenómeno de la migración. Y dentro de este proceso de migración
nosotros vemos con mucha preocupación que la migración es un fenómeno creciente, no solamente de ahora, sino de hace mucho, mucho tiempo. Los procesos de descolonización y los avances de la globalización han incrementado la movilidad humana con propósitos laborales fundamentalmente, pero no se tiene en cuenta que las personas migran, pero los derechos también tienen que migrar. A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoce el derecho de las personas a migrar como un derecho fundamental, la peligrosidad de las rutas migratorias, la exposición a la violencia, en especial de mujeres y colectivos vulnerables, la posibilidad de sufrir carencias materiales básicas o de enfrentar la pobreza extrema, se hacen patentes cada vez que la atención pública, por una u otra razón, pone su mirada en alguna de estas crisis migratorias. En los países de llegada, las personas migrantes en muchas ocasiones se enfrentan a la imposibilidad de regular su situación administrativa, lo que les impide acceder al trabajo regular y formal. La alta proporción del trabajo informal ejercido por esta población multiplica exponencialmente los riesgos de explotación laboral, de esclavitud, de servidumbre, trabajo forzado, trabajo precario, en condiciones injustas, además de otras lecciones a la dignidad del trabajo. Por otro lado, la creciente extensión de discursos xenófobos y el rechazo a la población migrante es un fenómeno de marcado y de preocupante crecimiento a nivel global, y la utilización de la población migrante como instrumento de acción política, como muy bien lo expuso nuestro compañero Carlos Ron. Es importante que nosotros tengamos presente cuáles son los elementos o los factores que impulsan a esta migración. Dentro de ellos se encuentran la pobreza, la desigualdad, el lento crecimiento económico, la falta de trabajo decente, las necesidades en el mercado laboral en los países de destino, la violencia y la inseguridad, los desastres naturales, la degradación ambiental y el cambio climático. Y entre los elementos que influyen en la migración irregular, entre otros encontramos los cierres de fronteras, los requisitos de visado y la falta de documentación y la falta de vías regulares para algunas nacionalidades. Colombia se ha venido consolidando como un país de origen, de tránsito y destino para la población migrante. Y hemos visto con mucha preocupación no solo su incremento en los últimos años, sino que para nosotros es especialmente grave la situación de la región del Darién, considerado un tramo estratégico para quienes planean llegar a los Estados Unidos, por donde cruzaron hasta septiembre del 2023, según los datos de Naciones Unidas, cerca de 330.000 personas, que esto es una cifra sin precedentes en la historia de nuestro país. En este contexto, es necesario reconocer que el capitalismo global ha facilitado tanto la migración forzada debido a desplazamientos económicos y conflictos, como la migración voluntaria en busca de oportunidades económicas. Y es preciso advertir que el capitalismo perpetúa desigualdades globales que impulsan los movimientos migratorios. Diversos estudios señalan cómo el capitalismo depende de la mano de obra migrante, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y el cuidado de personas. Esta dependencia a menudo lleva a condiciones laborales precarias, a bajos salarios y a falta de derechos laborales, lo que alimenta movimientos por los derechos de los trabajadores migrantes. Y por eso, dentro de las propuestas que nosotros queremos hacerles a este foro social, es claramente que debemos promover acciones regionales para la garantía y el respeto a los derechos de las personas migrantes. Si no lo hacemos con una política pública que podamos rebasar las fronteras de nuestros países y podamos, por lo menos a nivel de la región,
avanzar no es posible que podamos de verdad no humanizar, sino darle el trato del enfoque de derechos humanos a todo este problema de las migraciones. Lo segundo, pensamos que es muy importante maximizar los beneficios de la migración. Tercero, enfocar acciones orientadas a la prevención de la trata de personas, al trabajo forzoso, la explotación de niñas, niños y adolescentes. Promover y proteger a los movimientos sociales que promueven los derechos de las personas migrantes. Promover y proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes a la libertad de asociación y libertad sindical y a la negociación colectiva para poder avanzar estratégicamente. En este sentido, Colombia está trabajando la reforma laboral que ya fue planteada en nuestro Congreso de la República y que hoy sigue su trámite a la plenaria de la Cámara. Y allí queremos decirle que por primera vez en la historia hay un artículo específico que regulará las condiciones de los trabajadores y trabajadoras migrantes en Colombia, reconociendo la igualdad de derechos laborales de los trabajadores, de las trabajadoras nacionales y extranjeras en el territorio nacional, con el objeto de superar la discriminación que los empuja al rebusque y a la informalidad. Y quiero cerrar reconociendo que hoy la mayor migración que tenemos es la de nuestros hermanos venezolanos y venezolanas, pero que hoy lo entendemos como una retribución digna a aquella época en que era al contrario. Eran los colombianos y colombianas los que fueron a Venezuela a buscar mejores condiciones de vida y allí fueron acogidos con dignidad, con protección y con derechos. Confiamos en que las reflexiones que animan este foro nos permitan, como región de las Américas, enfrentar la geopolítica de la desigualdad, producto del capitalismo, y consolidar una nueva geografía en la que reine la paz y la justicia social y podamos transitar hacia una región de derechos. Muchas gracias. Me disculpan, pero voy a tener que cerrar la laptop y volver a abrirla. Muchas gracias a nuestra compañera ministra del Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez. Que viva la Colombia de paz, la Colombia de Petro. Un país Colombia, un país que estuvo avasallado por la guerra, más de 50 años, pero que gracias a los acuerdos de paz gestionados desde nuestra isla bonita Cuba, ¿verdad?, finalmente se ha podido ir saliendo de ese flagelo tan terrible. La guerra en Colombia es el título de un libro que me gusta mucho, Made in USA. Se suponía que era una guerra en contra del narcotráfico, pero todos sabemos que esa fue una guerra en contra del pueblo en resistencia colombiano. Así que mi respeto para el pueblo de Colombia. Nuestra próxima expositora es nuestra compañera Lucía Solano, delegada del partido Alianza País, República Dominicana, sección Nueva York, y también es la coordinadora de la Escuela de Educación Política del partido Alianza País en la ciudad de Nueva York. Bienvenida, compañera Lucía Solano. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de toda la región de nuestra América Grande. Viendo los temas que se están tratando sobre inmigración, yo voy a tratar el tema viendo de la diferencia entre la doctrina bolivariana versus la doctrina Monroe. Y vamos a hablar de los aportes de los inmigrantes revolucionarios latinoamericanos en la sociedad estadounidense. Para eso yo
me puse a buscar citas y encontré una cita de Isabel Allende que dice: el exilio es muy diferente a la inmigración. El exilio es una situación en la que uno sale forzada, escapando, y muchas veces no tiene la elección de dónde va. Esta cita fue la que me dio pie para escribir sobre inmigración, las cuales tiene dos vertientes, que es la inmigración voluntaria y la emigración forzada, políticamente hablando, el exilio. La inmigración voluntaria tiene su matiz de forzada. Ay, 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 espérense, se me fue. Esta computadora matan a uno. Ay, ya me dio esto. Perdonen. Digo que la inmigración voluntaria también tiene su matiz de forzada, ya que por un % muy elevado salimos de nuestros países porque no existen las condiciones para desarrollar una vida plena con los elementos básicos de subsistencia. Y esos elementos son tales como alimentación, educación, salud, viviendas dignas, falta de oportunidades laborales, entre otras cosas que necesita el ser humano. Y acudimos a emigrar a otros lares, buscando esas mejores alternativas, y que tienen un costo muy alto. Irónicamente, la raíz causal de que no nos permitan una vida digna en nuestros propios países es el sistema capitalista de Estados Unidos. Se ha apoderado de nuestras riquezas y aún continúan con esas prácticas en los países que no han dejado de ser lacayos de ellos. Todavía continúan aprovechándose de la riqueza. En ese caso, a Bolivia, a Venezuela, que son países que tuvieron las agallas de decirle no al imperio. Mis riquezas no son para ti, mis riquezas son de mi pueblo, son de mi gente, son de mi país. Y ahí yo le doy un 1000 por 1000 a mi comandante Hugo Chávez Frías. Gracias. También la inmigración voluntaria o involuntaria o el exilio es más grave. Nos priva de lo mencionado en la inmigración voluntaria, más quitándonos la oportunidad de continuar trabajando por los ideales que llevarían a nuestras naciones a construir un espacio equitativo para la gente. Nos laceran el pensamiento, los ideales, y truncan nuestro trabajo revolucionario. A pesar de esos obstáculos y limitaciones que se tiene al emigrar a un país de un sistema neoliberal, te inserta en el trabajo político comunitario. Eso es lo que nosotros los revolucionarios hemos hecho en Estados Unidos. Para que las personas con las cuales tú te comienzas a relacionar y tú estás viendo todas las dificultades que están pasando y todos los menosprecios que están pasando, nosotros nos insertamos a ese trabajo para que las personas tengan una mejora de reivindicaciones, de trato humanos, sin discriminación racial, laboral, idiomática y cultural. Los revolucionarios latinoamericanos, exiliados políticos o no, desde la llegada a los Estados Unidos a partir de los primeros años de su independencia en el 1776, nos dedicamos a la lucha por la justicia social, los derechos de la gente de nuestros países de origen, pero luego lo hacemos por los derechos, ya sean latinos o no latinos. Trabajamos por la gente, según le permita la situación política de cada quien, porque hay políticos que han sido exiliados que no tienen esa oportunidad porque no pueden salir mucho a flote, ni ponerse en mira donde estén viendo que están ayudando a la gente. También es indudable que el sistema capitalista
es el responsable directo de las inmigraciones a grandes escalas, por la necesidad de tener quienes le hagamos el trabajo que los gringos no hacen, con una mano de obra muy barata. Además, tener personas que lo apoyen en la destrucción de los sistemas socialistas que hemos logrado implementar en América Latina. Tenemos un ejemplo vivo muy reciente, Carlos habló de eso, y es la inmigración venezolana, a quienes el gobierno de Estados Unidos le cubre todas las necesidades básicas, incluyendo dándole hospedaje en hoteles de lujo. Le dan una tarjeta de solidaridad y un seguro médico. La tarjeta de solidaridad es para que compren comida y compren ropa, con el propósito de que hablen mal de la revolución bolivariana, porque toda esa gente que Estados Unidos le da esos beneficios, lo que van es a desmeritar lo que está haciendo el proceso de la revolución bolivariana. Y yo tengo un centro de educación de adultos donde muchos de ellos van para aprender inglés y dicen barbaridades. Yo tengo que discutir a diario con ellos y me tildan a mí de que por qué yo no vivo en Venezuela, que por qué yo no me voy a vivir ahí, que por qué yo no hago tal cosa, que yo hago en Estados Unidos. Digo yo, no, Estados Unidos no me ha dado nada a mí. Yo he trabajado, me lo he ganado. Y nosotros nos hemos convertido en trabajadores sociales y defensores de los pueblos oprimidos, censurados y atacados de todo el mundo. Lo hemos hecho con las injusticias de guerras promovidas por el sistema injerencista de la nación estadounidense, como están haciendo ahora con la guerra Ucrania-Rusia y con la guerra Israel-Palestina-Gaza. Esos ejemplos de lucha influyen en la juventud nuestra. Y tengo un ejemplo de mi nieta que tiene 19 años, está en la Universidad de Chicago estudiando arte, y a esa edad ella dirige un conglomerado de estudiantes que son los que hacen las luchas en Chicago, en la Universidad de Chicago. Hace un mes la arrestaron porque ella se enfrenta a la policía como si nada. Y yo le doy consejos y eso, dice ella, abuela, tú me has enseñado que hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces no podemos parar, no podemos callar, nosotros no podemos dejar que Estados Unidos siga haciendo con la juventud, educándonos a nosotros para ser guerreros, educándonos a nosotros para ser máquinas de trabajo y no para defender lo que es la humanidad. Entonces, y vino, está de vacaciones ahora y hace 2 semanas se fue a Washington a otra marcha que tenían los estudiantes universitarios de Nueva York, de la Universidad de Columbia. Esas son las cosas que siguen pasando. También han surgido en Estados Unidos muchas organizaciones que han sido fundadas por personas revolucionarias, por personas de visión progresista, por personas de izquierda. Y especialmente en Nueva York, que es donde yo resido, ahí es que puedo ver. Y tenemos, hay una organización que se llama La Peña del Bronx, que tiene más de 33 años, que es trabajando por toda la comunidad inmigrante y defensora de los derechos humanos y de todos los derechos que le corresponden a un ser. También hay una organización que se llama CISPE, hay otra que se llama John Laws, y la última que se llama People Forum, no sé si alguno la conoce, es una organización muy revolucionaria donde la Claudia de la Cruz es la que dirige y ahora mismo es la candidata a la presidencia en las elecciones por el Partido Comunista en Estados Unidos. Y también
está un joven que se llama Manolo de los Santos, hijo de un compañero que fue de Alianza País, y ese muchacho está haciendo un trabajo muy, muy bueno, excelente, con lo que es el socialismo, con lo que es el comunismo, con lo que son los derechos de la gente. Nosotros también tenemos un colectivo que formamos en el Bronx, y ese colectivo fue fundado por orden del comandante Hugo Chávez Frías, y dijo, tienen que ponerle Petrobronx, así se llama. Nosotros somos 49 organizaciones donde trabajamos por la comunidad y para la comunidad del Bronx exclusivamente. Ustedes saben que, o si no saben, el Bronx es la comunidad más pobre que tiene todo Estados Unidos y más discriminada, porque cuando se quiso hacer la erradicación de la esclavitud, el Bronx no estaba muy habitado, y ellos cogieron a todos los negros y lo tiraron ahí, váyanse ahí, vivan ahí, y eso no le hicieron mucho caso, hasta que llegó un alcalde llamado David Dinkins, que construyó una ciudad que se llama Cop City, que la construyó para que su raza, porque él era negro, el único alcalde, bueno, aparte de ahora que tenemos otro, el primer alcalde negro que pasó por la ciudad de Nueva York, y entonces él le construyó esa ciudad a su raza. Nosotros estamos y estaremos siempre luchando por una mejor estadía, fuera y dentro de nuestra tierra. Los revolucionarios no tenemos tregua hasta lograr la justicia, la equidad y la paz, no solo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo. Y solo se logrará cuando podamos instalar gobiernos de izquierda, gobiernos socialistas en toda nuestra América. Gracias. Lo voy a dejar con dos frases, dos citas de dos personalidades que nosotros respetamos y amamos, latinas. Tengo una cita del apóstol José Martí, el cubano. Dice, viví en el centro del monstruo y conozco sus entrañas. Eso nos pasa a nosotros los que vivimos allá. Conocemos las entrañas de ese monstruo, hasta dónde es capaz Estados Unidos de hacer cosas para destruir la humanidad socialista, la humanidad progresista, la humanidad de izquierda. Y también entonces voy a dejar una última, que es del ciudadano de América Latina, que es Eugenio María de Hostos, y dice, si quieres ser hombre completo, pon todas las fuerzas de tu alma en todos los actos de tu vida. O sea, nosotros tenemos que llevarnos de eso. Todo lo que vayamos a hacer, vamos a poner todas las fuerzas para que nuestra América sea una América grande y sea una América libre e independencia de toda potencia extranjera, como dijo mi patriota Juan Pablo Duarte. Gracias. Gracias a nuestra compañera Lucía Solano, representante del partido Alianza País República Dominicana en Nueva York. Yo quiero cambiar un poquito la dinámica y me gustaría que ustedes se dieran un aplauso porque son un público selecto y muy disciplinado. Este aplauso es para ustedes. De verdad que son muy bellos y hacen que el tiempo fluya. Miren, ya solo nos quedan 2 panelistas, pero qué manjar de panelistas que tenemos aquí, sí o sí, ¿verdad? ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Cuánto estamos disfrutando? ¡Qué maravilla, qué maravilla! La compañera Lucía, les voy a comentar, es bastante modesta.
Cuando yo la conocí a ella en Nueva York, fue en un evento en donde iba a participar nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Fue en la iglesia Riverside de Nueva York, una iglesia muy progresista, muy revolucionaria. Ahí han impartido discursos en el pasado el doctor Martin Luther King, Malcolm X, Chávez, Fidel. Esa iglesia se distingue por eso. Entonces, el comandante Chávez no pudo estar personalmente en esa, era una misa en solidaridad con Venezuela. Y de repente apareció el comandante Hugo Chávez en un alto micrófono, en el megáfono, y se escuchaba la voz del comandante Hugo Chávez y nosotros y nosotras estábamos emocionados. Está Chávez, pero no lo podíamos ver, solo lo podíamos escuchar. Pero una de las cosas que me llamó poderosamente la atención fue que el comandante decía, póngame a Lucía ahí, ponme a Lucía del Bronx, que yo la quiero saludar. Y de repente yo dije, pero ¿y quién es esta Lucía? ¿Quién es Lucía? Yo también quiero conocer a Lucía. Bueno, la realidad es que Lucía, mi querida compañera y hermana en la lucha libertaria, en la entraña del monstruo, dirigía y dirigió por muchos años un programa que se llamaba Petro Bronx, pero ya no les contó la historia completa. Ese programa es un programa de ayuda de petróleo a las comunidades más pobres de América Latina, perdón, de Estados Unidos, que el comandante Hugo Chávez realizó, porque los pobres en Estados Unidos sufren mucho durante el invierno y no tienen petróleo, gas para calentar sus apartamentos. Entonces Chávez, en su eterna solidaridad, decidió que él iba a organizar un programa para darles petróleo gratuito a las familias más pobres. Y nuestra compañera Lucía Solano era la encargada de llevar ese programa en el sur del Bronx. Así que esta mujer ha hecho cosas increíbles. Es un verdadero orgullo. Y bueno, como decía nuestra compañera, como dice nuestra compañera vicepresidenta Francia Márquez, hasta que se haga costumbre. Y eso también, yo sé que Chávez lo vivía de primer lugar. Él no podía percibir que en un país que se considera el más rico del mundo, los pobres tenían tanto frío en el invierno simplemente por no tener dinero para calentar sus apartamentos. Y él hizo todo lo que pudo para mermar ese problema. Muy hermoso. Por todo Estados Unidos, sí. Claro que sí, la expropiación. Bueno, para que ustedes vean, una disertación lleva a otros temas y esto es muy hermoso, muy bonito, pero tenemos que continuar con nuestro programa. Nuestra próxima panelista es nuestra compañera Olga Sanabria Dávila. Y cuando yo escucho ese nombre y veo a nuestra compañera Olga, lo primero que pienso es, ¡viva Puerto Rico libre! Nuestra compañera Olga Sanabria es representante del Instituto Viva Lolita Lebrón, sí, nuestra heroína libertaria. Nuestra compañera Olga es representante del Instituto de Asuntos Puertorriqueños, sección Castro de Puerto Rico, en las Naciones Unidas. Y la agenda es la descolonización de Puerto Rico. No puede ser que Puerto Rico siga siendo una colonia de Estados Unidos. Es una vergüenza y tenemos que luchar todos y todas para cambiar esa realidad. Adelante, compañera Olga Sanabria. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí en la tarde de hoy. Muchas gracias a los panelistas que compartimos en el día de hoy nuestras presentaciones. En primer lugar, quiero hacer eco a las palabras de Lucy de elogio a esta gran actividad de la cual hemos disfrutado en estos días y seguiremos disfrutando próximamente. Y también en cuanto a los organizadores del evento, etcétera. En primer lugar, quiero extenderles un saludo desde el pueblo de Puerto Rico y asegurarles a ustedes
que el pueblo de Puerto Rico ha sido tan guerrillero, esa palabrita que casi no se usa ya, pero en su momento el pueblo puertorriqueño fue tan guerrillero como cualquiera otro y sigue siendo tan luchador, tan solidario y tan soñador en su futuro como cualquiera otro. Quiero decir también un poquito de mi historial, porque yo soy producto de la migración puertorriqueña a Estados Unidos. Y yo me integré a la lucha por la independencia de Puerto Rico en Nueva York, producto de las luchas militantes combativas en la ciudad de Nueva York para reivindicaciones a la comunidad puertorriqueña de vivienda, salud, empleo y también por la independencia de Puerto Rico. Cuando hablamos del tema de crisis del capitalismo y la inmigración, tenemos que decir en cuanto al caso de Puerto Rico que Puerto Rico es una colonia clásica. Quiere decir que el pueblo de Puerto Rico actualmente se le han usurpado todos sus poderes, todos los poderes que debe de tener un pueblo para asegurar su futuro y pelear. Así es, muchas gracias compañeros. Tal y como ustedes lo han mencionado, nosotros continuamos dándole a conocer todos los foros que se están llevando a cabo. De cerebro que conocemos en nuestros países. Y además, pues el perfil de esa nueva comunidad en Estados Unidos no lo tenemos tan claro porque todavía es una situación extremadamente fluida. Pero tenemos que ir al dato básico de que en Estados Unidos actualmente hay más de 5 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas, mientras en Puerto Rico hay aproximadamente 3.250.000. Hagan la matemática y ustedes verán que la proporción de puertorriqueñas fuera y dentro del país es extremadamente alto. Y cuando hablamos de migración, de los números de la migración, tenemos que tomarlos en cuenta en una proporción con la población de origen. Así que eso les da una idea de la masividad de la migración de puertorriqueños a Estados Unidos. Quiero también, antes de terminar, hablar de cómo es que en Puerto Rico, volviendo al tema colonial, del estatus colonial, todas estas crisis que ha habido, incluyendo la crisis económica y el estancamiento económico, han llevado a una crisis en Puerto Rico de deuda. Esa crisis de deuda en Puerto Rico llevó a la bancarrota y llevó a Estados Unidos a nombrar una Junta de Control Fiscal, que quiere decir que una pequeña ventana de autogobierno que había en Puerto Rico, que era el manejo propio de las finanzas públicas, actualmente eso está en las manos de una Junta de Control Fiscal que nombró el Congreso de Estados Unidos. Esta Junta es una Junta dictatorial que controla las finanzas del país. No fue electa dentro de las limitaciones, ¿verdad?, que sabemos que existen en las elecciones coloniales, pero ni eso. Entonces le ha impuesto a Puerto Rico una serie de medidas de austeridad que lo que han hecho es seguir deteriorando la condición social de nuestro país. Pero también debo decir que esa condición ha conllevado también una mayor militancia de base, una mayor organización social. Y en el área de las organizaciones independentistas, actualmente tenemos unas convergencias independentistas que estamos muy esperanzados con los resultados de esas alianzas. Pero me parece que lo importante aquí es ver el tema colonial de Puerto Rico, que es una colonia clásica, y cuando hablamos de migración desde Puerto Rico es de una manera un poco distinta, con unas condiciones distintas. En cuanto a la migración a Estados Unidos, pues se piensa, bueno, eso es una tremenda ventaja porque los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos y cuando llegan a Estados Unidos son ciudadanos y no tienen las mismas luchas que otras capas migratorias. Pero los datos
demográficos demuestran hasta hace poco que a pesar de que los puertorriqueños llegamos a Estados Unidos siendo ciudadanos, nuestros datos demográficos de pobreza, de condiciones sociales, son iguales o peores que migraciones recién llegadas. Así que eso también es importante tomarlo en cuenta. Por último, quiero también plantear que el deterioro social que vive actualmente Puerto Rico es algo que podemos, que se contrarresta con la visión que intentó Estados Unidos proyectar de Puerto Rico cuando hizo este arreglo político de Estado Libre Asociado, donde proyectó pues una democracia, proyectó un desarrollo económico, proyectó unos niveles de consumo grandísimos en comparación con el resto de América Latina y el Caribe, y también trató de proyectar a Puerto Rico como la vitrina de la democracia. Pero vemos cómo en Puerto Rico actualmente estamos en una condición social y política mucho peor que cuando se hizo este llamado arreglo político de Estado Libre Asociado, porque la condición social ha deteriorado en extremo. Se estima, por ejemplo, que el 40% de los niños en Puerto Rico viven bajo la pobreza y una proporción más alta aún adulta vive en la pobreza. Y además de eso, en vez de Estados Unidos, como lo llaman a hacer las resoluciones de Naciones Unidas sobre Puerto Rico, de emprender un proceso a través del cual el pueblo puertorriqueño pudiera ejercer su derecho inalienable a la libre determinación e independencia, lo que estamos es yendo en dirección contraria a partir del nombramiento de esta Junta de Control Fiscal. Esa es la condición que estamos enfrentando en Puerto Rico y son las implicaciones en la inmigración de estas condiciones que estamos sufriendo en Puerto Rico. Por último, quería decir también, en el caso de Puerto Rico, la relación de poder tan desproporcional entre nuestro país, nuestro pueblo y lo que es Estados Unidos, que sabemos que es el imperio más fuerte, aunque está en deterioro, pero le queda mucho todavía, hace de nuestra lucha una lucha donde la solidaridad internacional cobra una importancia muy marcada, quizás en comparación con otras situaciones internacionales. Y en ese sentido quiero plantear también que contamos en Puerto Rico con la solidaridad de todos ustedes, de los movimientos sociales, de los gobiernos de avanzada. Y aunque tenemos una situación donde Puerto Rico sí está presente, por ejemplo, en los no alineados, tenemos resoluciones de Naciones Unidas, la CELAC se pronuncia sobre Puerto Rico, pero la condición colonial y el deterioro de la situación actualmente amerita mucho más actividad, mucho más iniciativas a favor de la descolonización e independencia de Puerto Rico. Tenemos que asegurar que Puerto Rico no se convierta en la colonia olvidada de América Latina y el Caribe. Perdón. Porque en América Latina y el Caribe no puede haber integración, democracia, soberanía, derechos humanos, sin un Puerto Rico independiente. Mientras Puerto Rico siga siendo colonia, todas esas cosas para América Latina en su conjunto y para el Caribe en su conjunto no van a ser posibles. Así que les insto a continuar su solidaridad y les insto a conocer y a hablar del caso colonial de Puerto Rico y también las implicaciones de la condición colonial en la crisis del capitalismo, que en Puerto Rico se traduce en la crisis del coloniaje. El capitalismo salvaje se convierte en Puerto Rico en el colonialismo salvaje. Y todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta y tenemos que hablar de ello. Así que, por favor, Puerto Rico no se puede convertir en la colonia olvidada. Muchas gracias. Jamás, jamás. Por eso es que estamos aquí y por eso es que Puerto Rico está presente en este panel, porque la liberación de todos nuestros pueblos pasa por la independencia de Puerto Rico. Me gustaría
brevemente mencionar el heroísmo del movimiento independentista de Puerto Rico y sus grandes líderes independentistas que luchan directamente en contra del imperio norteamericano y por tal razón han sido tomados como presos políticos, como el caso, por ejemplo, del compañero Oscar López, que estuvo más de 20 años preso, 38, perdón, y en una celda confinada donde no veía ni la luz del día, solo por aspirar a ser un país libre. ¿Pueden ustedes entender la dimensión de tal actitud perversa? Es decir, desde la perspectiva del imperio, los puertorriqueños no tienen derecho ni siquiera a aspirar a tener una patria libre. También la compañera Lolita Lebrón, que fue una presa política puertorriqueña, y como ella y como Oscar han habido muchos. Así que cuando yo digo que son héroes, no lo digo de manera liviana, es realmente impresionante cómo los puertorriqueños independentistas se atreven a… ¡Viva! ¡Viva Oscar López! Un abrazo. Él ahora está en su bella isla de Puerto Rico, organizando a Puerto Rico para dejar su legado. Él ya dejó su legado, pero es increíble. Así que ya estamos llegando al final de nuestro foro, solo nos queda un panelista más y es de la casa, un panelista de nuestra casa, nuestro compañero Carlos Eduardo Reina, gobernador de Francisco Morazán por el Partido Libertad y Refundación Libre. Le damos la más cordial bienvenida a este panel, el cierre del panel. Adelante, compañero. Buenas noches, buenas tardes todavía. Gracias, Lucy, un gusto verte. Saludo desde acá a tu esposo y tu familia de Estados Unidos. Compatriotas, amigas y amigos, quiero felicitar al panel. Ha sido realmente una experiencia muy educadora escuchar cada una de las experiencias de nuestros hermanos latinoamericanos. Y nos damos cuenta al escucharlos que padecemos las mismas contradicciones, que somos víctimas de la misma enfermedad, que tenemos los mismos objetivos y que la unidad se constituye en una obligación de todo aquel que aspira a ser libre, a ser soberano y a ser independiente. Quiero iniciar hablando de un libro que compré hoy. Lo leí varias veces en mi vida por recomendación de mi padre. Y hoy recordé la importancia de tenerlo a mano para regalárselo a mis compañeros panelistas, para que conozcan un poco de la literatura hondureña. Se llama Los Brujos de Ilamantepec, escrito por el más connotado escritor que ha dado nuestra patria, Ramón Amaya Amador. Murió en el exilio por ser comunista. No pudo volver a su país con vida. Sus restos volvieron 20 años o 10 años después de su muerte. Pero este libro tiene una razón por la cual yo en este momento me refiero a él. Y es que se trata de la historia de dos hermanos, Cipriano y Doroteo Cano, quienes al morir Francisco Morazán, fusilado en Costa Rica, y habiendo ellos sido soldados de él, vuelven a su pueblo, un pueblo pintoresco a la orilla del río Ulúa, allá en Santa Bárbara, que hoy solo lo conocemos como Ilama. Cuando vuelven, imagínense el impacto al lado de Morazán, cómo iluminó sus vidas el más grande hombre que ha pisado la América Central. Pues ante tal impacto, ellos al volver a su pueblo, deciden poner en práctica lo aprendido, la técnica, la ciencia, la educación, la lectura, y fundan una escuela. Enseñan a arar, enseñan a hacer canales de irrigación, enseñan técnicas de primeros auxilios. Todo esto desató la ira de los conservadores, del cura del pueblo, del jefe de plazas, del alcalde, que vieron un peligro en la luz, en la educación, en la ciencia y en la técnica. Y entonces la escuela fue acusada de ser una escuela de brujería. Y a los brujos
los condenaron a muerte y los fusilaron en su la cruz. Todavía hoy tiene sangre de esos conservadores que asesinan a los que piensan, a los que creen en libertad. Y me refiero hoy a este libro porque los nietos y bisnietos de estos salvajes que asesinaron a los hermanos Cano hoy se reunieron para decir que este foro no era más que un peligro para Honduras, que de violentas. Así son los recalcitrantes cavernícolas que no conocen la luz. Le temen al diálogo, le temen a la educación, le temen a la discusión, le temen al socialismo. Acostúmbrense al socialismo, porque el socialismo en Honduras está echando raíces, porque el socialismo va a refundar la patria en Honduras, como lo hará también en nuestra América Latina. Pues hoy se reunieron los cachurecos y los golpistas y dijeron que éramos peligrosos. Así es, la historia se repite y se repite. Pero hoy también tenemos que hablar de la crisis del capitalismo, de la migración y de la lucha social, que no están en riña con esto. Porque los conservadores, así como le tuvieron miedo a la escuela que fundaron los hermanos Cano, hoy le tienen miedo a los cambios que planteamos. Y hay dos tipos de conservadores: el que por ignorancia y tal vez buena fe no comprende los cambios y va a desaparecer la libertad. ¿Y qué ha traído libre a Honduras en 2 años y medio de gobierno que le tocó heredar después de una narcodictadura? Por cierto, que ayer le dieron 45 años de cárcel al jefe, al lord de los muchachos que hoy se estaban quejando allá. 45 años más 5 de ¿qué? De prisión de probación. O sea que no vuelve. Eso es igual a cadena perpetua. Y 25 millones de dólares que tiene que soltar. Pues esos mismos hoy creen que van a pararnos. Y usan las herramientas que produce la concentración de capital en nuestro país para desinformarnos. ¿Qué debemos hacer ante esta realidad? Podría hablarles un poco de la teoría del capitalismo. El capitalismo está en crisis. Las crisis recurrentes que vemos cada 15 o 20 años son síntomas de que hay una crisis que no se resuelve. La crisis ambiental que hoy tenemos, lo dijo Fidel hace 40 años. El capitalismo destruirá a la humanidad. ¿Por qué? Porque por vender destruyen los bosques, por vender contaminan los ríos, por vender se acaba la pesca. Porque cuando todo se vuelve mercancía, hasta los hombres terminan siendo vendidos en los mercados, como lo hicieron en la antigüedad. Y eso es lo que debemos superar. Nuestro socialismo no es más que la reivindicación de los derechos de la humanidad. Nuestro socialismo no es nada más a que no puede haber libertad, no puede haber igualdad, no puede haber desarrollo mientras haya una mujer que no tenga los mismos derechos que un hombre, ni ninguna otra persona de cualquier género o de cualquier representación, ya sea social, religiosa o lo que sea. Ese es lo que tenemos que construir. Pero le tienen miedo. Decían que íbamos a obligar a los niños a hacerse homosexuales. ¿Sí decían esto? Ese es el tamaño de su razón. No entienden más que eso. No entienden que respetarle el derecho a alguien a tener una identidad no significa nada más que respeto a su derecho. No pueden comprenderlo porque no están acostumbrados a respetar ningún derecho. Pero miren, el capitalismo también tiene sus formas que debemos ver más allá de lo que estamos viendo hoy como el tema de la migración. La migración también es un negocio. Óigame, ¿saben ustedes cuánto dinero sale de Estados Unidos? Salió en el año 2023 de Estados Unidos para América Latina en calidad de remesas. 155,000 millones de dólares. ¿Y cuál es el negocio de eso? Ajá, y es que son gratis las remesas.
¿Cuánto te cobran por mandar $100, Lucy? ¿10%? ¿15%? Bueno, mínimo. Hay remesas, el promedio del costo de la remesa es 12%. Quiere decir que el 12% de 155 mil millones casi llega a los 20 mil millones de dólares al año de negocio de los bancos que son socios de los ricos de estos países que generaron las condiciones de exclusión para sacar a nuestros pobres porque aquí no tienen trabajo, porque la empresa privada hondureña, el gran capital y el gran capital que nosotros hemos creado en Honduras, no genera riqueza, sino que sustrae riqueza del Estado, porque todos están ligados a contratos, ya sea de concesiones de energía, a concesiones de comunicación, a concesiones de ríos, de diferentes cosas, todo ligado al Estado, genera condiciones de pobreza porque además no tributan, dejando al pueblo hondureño en situación paupérrima y con ninguna otra opción más que buscar la alternativa del norte. ¿Qué propone Libre? Justicia tributaria. Y han dicho que la ley de justicia tributaria va a destruir la inversión. ¿Cuál inversión? Si la inversión está creciendo desde que Xiomara llegó al poder. La ley de justicia tributaria no tiene más objetivo que lo que dicen los teóricos modernos, que entienden que la desigualdad es lo peor que le puede ocurrir a la sociedad porque las diluye, las destruye. La desigualdad en el modelo neoliberal que nos han impuesto en esta época, el capital, tiene como consecuencia que la ganancia de capital de las empresas siempre es más alta que el crecimiento económico de los pueblos. O sea que mi $1.000.000 genera más rentabilidad en porcentaje que el crecimiento económico nacional, lo que da como resultado que en todo momento se está abriendo la brecha de la desigualdad. ¿Cómo compensas eso? Solo hay una forma de compensarlo, con imposiciones del gobierno, impuestos. ¿Y los impuestos para qué sirven? Para balancear las sociedades, para que no haya grandes desequilibrios que provoquen lo que tenemos como resultado en este país donde el 75% de la población era pobre el día que tomó posesión Xiomara Castro. ¿Y saben cuánto era la pobreza cuando le dieron el golpe de Estado a Mel Zelaya? Era del 55. 20 puntos subió la pobreza en 12 años de narcogobierno. ¿Y cuánto es 20 puntos? Porque la gente tal vez no entiende. Cada punto son 100.000 hondureños. 20 puntos son 2 millones de hondureños que se hundieron en la pobreza durante ellos gobernaron. Y hoy, en 2 años y medio, ya se ha bajado casi 5 puntos la pobreza. Un aplauso para Xiomara. El capitalismo, decía un señor barbón que escribió un día: nadie ha escrito tanto sobre el dinero teniendo tan poco. Carlos Marx decía, el capitalismo lleva en su gen autodestrucción porque provoca siempre la explotación y la desigualdad como resultado. Entender eso es fundamental para darnos cuenta que además la dialéctica histórica nos lleva a entender que así como el capitalismo fue revolucionario en sus inicios y nació para romper con un orden viejo de las monarquías absolutistas, hoy se ha quedado anacrónico y está naciendo lo nuevo, porque lo nuevo siempre nace de lo viejo, no nace de la nada. Y hoy del capitalismo surge el socialismo democrático que nosotros impulsamos. Hoy de la necesidad que produce el neoliberalismo en Honduras, surge el partido que construye y que unifica al pueblo hondureño en torno a una causa distinta, que es el socialismo democrático. Una causa que es de las mayorías, que no es enemiga de nadie, que no es una causa para privatizar, sino para socializar, que no es una causa para agredir, sino para ser solidario, que no es una causa para negarle al pueblo opinar, sino para invitarlo a construir una democracia participativa. Y todo eso le da pánico a la oligarquía. Pero yo digo, ¿quién puede estar en contra de este tipo de cambios en un país tan pobre como Honduras?
¿Cómo puede ser que haya conservadores en un país con esta realidad tan espantosa? Es terrible, compañeros. Y lo mismo pasa en el continente. Todavía hay rasgos coloniales en la América Latina. No vamos a ser una zona libre e independiente si Puerto Rico continúa siendo una colonia. Nuestro escudo nacional, nuestro himno, llama por la libertad de los pueblos. Fíjense, compañeros del panel, que un día en un debate en televisión me empezaron a acusar de revolucionario. ¡Qué acusación! Un famoso defensor del narcoestado, Fernando Anduray. Entonces le digo, Fernando, fíjate que no te das cuenta que lo que decís es antipatriota. ¿Por qué? Porque el himno nacional de Honduras le canta una revolución, le canta la Revolución Francesa. Y dice, era Francia la libre, la heroica, que en sus sueños de siglos dormida despertaba iracunda la vida al reclamo viril de Danton. Era Francia que enviaba a la muerte la cabeza del rey consagrado y que alzaba soberbia a su lado el altar de la diosa razón. Es un himno revolucionario. Y aquí estos ignorantes nos dicen a nosotros que estamos equivocados. Pero bueno, cada país tiene su propia contradicción, pero al final el escenario de fondo es el mismo. La ganancia es la que quiere dominar a las mayorías. Que todos tributemos a unos pocos es el objetivo de un sector muy poderoso a nivel mundial. Pero esa hegemonía está quebrándose. Fíjense que, un poquito de historia. Estados Unidos se constituyó en la primera economía del mundo, ¿saben cuándo? Cuando terminó la Guerra de Secesión, allá alrededor del año 1870. ¿Por qué se constituye en primera economía? Porque se unifica y empieza a producir. Pero la que siempre fue la más grande estaba en una guerra y hundida en una contradicción moral, de guerra, de problemas internos, que era China, estaba invadida por los ingleses con la guerra del opio, complicada. Es un siglo perdido para China, así lo ven ellos. Y sigue siendo hasta hace poco Estados Unidos la primera potencia económica. China, por primera vez en la historia de Estados Unidos, ha sido la única potencia que ha logrado competir con ellos y está caminando a superarla económicamente. La Unión Soviética compitió con ellos en lo espacial, en la carrera armamentista, en diferentes aspectos de la geopolítica y de las ciencias, pero en lo económico nunca fue competencia. Hoy China ha logrado un hito que nadie más ha logrado en la historia. ¿Saben ustedes que en el año 2022 China llegó a tener 0 de pobreza? Pero además algo programado, porque ellos dijeron, cuando nuestro Partido Comunista cumpla 100 años, ese año tiene que haber pobreza 0, y lo lograron. Aplauso. Gracias a Xiomara, hoy Honduras tiene relaciones con China. Y gracias a esas relaciones habrá un crecimiento importante en las exportaciones de nuestro país para ese gigante país asiático. Pero China 0 pobreza. Ajá, ¿y cómo está Estados Unidos en pobreza? Esa pregunta no la hacen en los medios, ¿se han fijado? CNN no hace a fondo programas de eso, menos Fox, ¿verdad? Allá les gusta sacar noticias y hacer películas de aquellas personas de buen corazón que saben dar limosna y que se conmueven ante el dolor ajeno y llevan alivio temporal a alguien que padece. Pero ¿qué pasa con el que señala el problema de fondo? ¿Qué pasa con aquel que dice, pero el problema es porque hay pobres, porque hay gente indigente, porque en una nación tan rica hay 50 millones de pobres? Quiere decir que allá también tenemos aliados, allá también hay un pueblo que gime, que padece las contradicciones, que padece el modelo y que pueden ser nuestros aliados y que de hecho tienen expresión aquí en el grupo, en la internacional progresista.
Ahí está Bernie Sanders. Hasta el propio Biden ha hablado de que hay que hacer lo que aquí queremos hacer con la ley de justicia tributaria. Y fíjense la contradicción, panelistas, que el presidente de Estados Unidos lo dice allá y la embajadora de él aquí dice que nosotros estamos equivocados y que lo que queremos hacer va a espantar la inversión. Entonces yo concluyo, el presidente es la expresión electoral del Partido Demócrata, la embajadora es la cara del imperio, son cosas distintas. ¿Qué queda? El tercer punto de este debate, la lucha social. Compañeras y compañeros, nada haremos si no estamos dispuestos a luchar. Nada va a caernos del cielo. Ningún gobierno usurpador, ningún grupo económico, ningún dictador, ningún modelo se va a conmover por el dolor de nadie si no hay lucha. Hoy estamos en el poder porque 15 años estuvo dispuesto el pueblo hondureño a luchar en las calles hasta refundar la patria. No nos han regalado nada, nos robaron 2 elecciones. Y vamos a llevar a Honduras a ser gobernada por la segunda mujer, Presi Moncada, para profundizar las reformas de cambio. La lucha social mueve la historia. No les gusta, dicen que eso es mentira, que eso de hablar de la lucha de clases es de comunistas. Eso es de historiadores, eso es de leer, eso es de saber que en todo tiempo han habido grupos que se enfrentan y que de ese enfrentamiento nace lo nuevo. Hoy en Honduras el enfrentamiento con los conservadores, con los que montaron el narcoestado, con los que se han privatizado todo, está planteado. Los vamos a enfrentar y los vamos a volver a derrotar el próximo año en las urnas. Muchas gracias. ¡Que viva la América Latina! Y que viva la resistencia de los pueblos latinoamericanos y de todas las latitudes que desde la entraña del monstruo luchamos también contra ese capitalismo salvaje que tiene a esa sociedad estadounidense empobrecida. Luchamos desde allá, no solo por... Ay, muchas gracias, me encanta, me fascina. No solo porque se acabe la injusticia, la desigualdad y que venga la paz a nuestros países, sino también luchamos allá, porque la revolución la estamos haciendo allá y porque sí consideramos que es posible una revolución dentro de Estados Unidos. ¿Por qué no? Si somos los pueblos los que vamos a hacer la revolución. Las oligarquías nunca nos van a dar nada, en ningún sitio. Todo lo que tenemos, nuestros derechos, hombres, mujeres, es porque los hemos ganado, no porque nos han dado absolutamente nada. Y así es. Bueno, tenemos aproximadamente unos 10 minutos antes de que concluya este maravilloso panel, pero primero quiero dar las gracias a nuestro extraordinario lujo de panelistas que tuvimos hoy, ¿verdad? Lo dicen ustedes porque ustedes son un público de lujo también. Así que... agradecemos la participación hoy, ¿verdad?, de nuestro compañero Carlos Ron, nuestra compañera Gloria Inés Ramírez, Lucía Solano, Olga Sanabria Dávila y Carlos Eduardo Reina. De mi parte, yo les agradezco, son extraordinarios, son un público maravilloso, pero al principio les prometí que íbamos a dar unos 10 minutitos para poder interactuar con ustedes. La delegación de Bolivia de primera mano nos ha pedido que ellos quieren pronunciarse el día de hoy, y claro que sí, porque estamos en solidaridad permanente con Bolivia, con el pueblo, con el presidente Arce, a los compañeros de Bolivia. Muchas gracias. Primeramente saludar a nuestros panelistas, muy sorprendido. Para nosotros es un honor participar en este evento latinoamericano que formamos de diferentes países del mundo. Evidentemente, hacemos llegar un saludo revolucionario de nuestro comandante Juan Evo Morales Ayma, que nos sacó de las crisis económicas de hace mucho, después de 200 años de lucha y sacrificio en Bolivia, que él siempre ha querido ser parte de esta actividad. Ustedes han visto lo que pasó justamente ayer
lo que es anteayer, el 26, en Bolivia. Evidentemente, hay informaciones cruzadas en Bolivia, hay medios de comunicaciones, incluso compradas, y hoy queremos referirnos 200 años de lucha y sacrificio en Bolivia. En 2005 salimos de esa crisis económica y lucha sindical. Hasta 2005 era prohibido estudiar en Bolivia, era prohibido leer. Aquel que sabía leer, escribir, era penado con muerte. Y hay una cosa muy importante: Evo Morales llegó a la presidencia en 2005 sin saber lo que es, sin tener formación académica. 2005 hasta 2019 lleva a Bolivia a nivel nacional en un monte económico al igual que otros países. Y hoy por hoy, Evo Morales Sayma sigue con nuestras organizaciones sociales. Hemos visto en Bolivia, en esta gestión, a la cabeza de Lucho Arce, hay la intención y persecución a las organizaciones sociales, principalmente a los dirigentes. Hay una información muy delicada, ¿no? Ahora, ya llegan nuestras elecciones primarias, esta gestión, y las elecciones presidenciales son al año. Ahora, con un plan negro, le llaman Plan Cóndor, evidentemente con coordinación norteamericana de Estados Unidos, que a Evo, muerto o vivo, no debe llegar a la presidencia. Hay una planificación. Ahora, ¿qué hacen? Los magistrados de Bolivia, prorrogados más de medio año, no se llevó a las elecciones. ¿Por qué no se llevó a las elecciones judiciales? Evo no debe ser habilitado a la candidatura 2530, el objetivo principal. Llevamos nuestro Congreso el 3, 4, 5 de octubre. Viene el Tribunal Constitucional, verifica el Congreso, buscan asesores principales y decir, este Congreso es nulo. ¿Qué pasó este último en Bolivia? Nos dicen, convoquen otro Congreso. Si no convocan en 20 días, su personería jurídica de izquierda será anulado. Las organizaciones sociales de Bolivia, a la cabeza de nuestro hermano Evo, entre la pared y la espalda. Convocamos a otro Congreso, este 10 de junio. Tribunal no aprueba la convocatoria, no acompaña al Congreso. Nuevamente, Evo no debe ir como candidato 2530. ¿A dónde queremos llegar con esto, mis hermanos? Hoy por hoy, Bolivia, de manera muy interna, contra derecha interna y externa, está siendo atacada de forma muy planificada. La DEA en Bolivia, ya está la DEA en Bolivia. Están atacando con tema narcotráfico. Los líderes, los dirigentes, los que hacen la vida sindical y orgánica deben ser encarcelados. Evo debe ser encarcelado. Y Evo es el único líder que pudo sacar de la extrema pobreza a Bolivia. Mi persona es parte de esa región de Bolivia, de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, que Evo se formó orgánicamente y políticamente y fue presidente, el primer presidente indígena campesino que sacó a Bolivia de las crisis económicas. Y hoy por hoy, ya para concluir, presidente Lucho fue capitalizado y derechizado por Estados Unidos. Vamos a dejar las informaciones correspondientes, muy agradecidos por esa solidaridad del golpe de Estado, pero planificado cara a cara con un militar y por intermedio para salvar las crisis económicas de Bolivia. Y quisiera que se averigüe de Bolivia en qué porcentaje de economía está actualmente Bolivia. Bolivia actualmente, gas desapareció, ya no hay en hogares, combustible
no abastece a nivel nacional. Dólares prácticamente no hay. Está en Bolivia, un dólar está a 9 bolivianos, bueno, 9. Evidentemente, para llegar acá a esta comisión no pudimos conseguir dólares en Bolivia. Dólares en Bolivia no existe actualmente. Hermanas y hermanos, recalco nuevamente, necesitamos la solidarización para que nuestro hermano Evo Morales Sayma, de manera ilegal, no puede ser inhabilitado para las elecciones del partido izquierdista 25-30 y mucho menos no pueden perseguirle y que su vida esté en peligro lo que es en Bolivia. Muchísimas gracias, esperemos su colaboración. Prácticamente Evo Morales debe volver a Bolivia y ser parte de este encuentro latinoamericano. Muchísimas gracias. Gracias al pueblo de Bolivia, mandamos un abrazo a nuestro compañero Evo Morales. Vamos a tomar dos personas más, compañero Vitalino Álvarez, adelante. Bienvenido, adelante. Pase acá, pase acá. ¿Por qué no? Buenas tardes a todas y todos. Gracias a la compañera por permitirme este pequeño espacio. Bueno, primeramente solidarizarme con el pueblo bolivariano, pues realmente sigue la estrategia y ese plan Cóndor que no ha dejado de existir empezó, que fue el 28 de junio del 2009, ¿no? Pero igual, yo más que todo vengo acá por los panelistas y hacerle la pregunta, porque está hablando de la migración. Se mencionó muchas cosas de migración, pero tengo una pregunta contundente. Se supone que los éxodos masivos de migración son como la antesala para la caída de un imperio. Me gustaría que alguien de los panelistas explicara el por qué, porque yo sí pienso que la migración, aparte que va a generar riqueza a otro país, también en algún momento puede llegar a convulsionar ese país o ese imperio. La otra contradicción es que este imperio genera riqueza barata y destruye las pequeñas economías de los países donde son los emigrantes. ¿Qué sucede con esto? El pequeño empresario de nuestros países se va a la quiebra. Entonces, porque no haya mano de obra calificada y mucho menos en el campo. Al final de todo, cuando nuestros países los empobrecen más, entonces la gente quiere emigrar donde puede conseguir un dinero para subsistencia, como es la gente que va a emigrar o a ser esclavo, un nuevo sistema de esclavitud que ha impuesto el imperio. Pero según la historia, los imperios cuando ya empiezan a decaer o a colapsar es cuando se dan esos grandes éxodos masivos de los países satélites o los países que son los perímetros del imperio, ¿no? Y yo pienso que lo que ha estado pasando en los últimos años son éxodos masivos de toda Latinoamérica, Asia, África. Entonces significa que en algún momento el imperio norteamericano está a punto de caer y nuevos gobiernos van a llegar al poder, y ahí es donde se le debe apostar a reforzar que el imperio no puede seguir con ese sistema de neoesclavización de toda la clase obrera de nuestro continente, de la América Latina, y que siga también imponiendo esa operación Cóndor que nos tiene reventados a casi todos los países de Latinoamérica. Solo eso, es la pregunta, no sé quién me la puede armar mejor y explicarnos a todos, ¿no? Gracias. Gracias, compañero Vitalino. Gracias. Muy brevemente, me dice Lucy, muchas gracias por la pregunta, y yo puedo hablar desde la experiencia puertorriqueña, aunque es una experiencia donde llegamos a Estados Unidos como ciudadanos, pero ciertamente dentro de Estados Unidos
en esa masa puertorriqueña se reproduce una lucha política progresista, revolucionaria, y le puedo dar ejemplo. En los años 70 se organizó en Puerto Rico un gran partido bajo la dirección de un gran dirigente independentista, Juan Mari Brás, el Partido Socialista Puertorriqueño. Y ese Partido Socialista, organizado en todo Puerto Rico, en todas las esferas sociales y políticas y económicas, se reprodujo dentro de Estados Unidos, tenía cientos de militantes de carné, y además de eso estaba organizado en decenas de ciudades de Estados Unidos. Y para resumir, ese partido organizó una actividad nacional que incorporó luchadores puertorriqueños y también luchadores de la solidaridad norteamericana, y se movilizaron a un día de solidaridad con la independencia de Puerto Rico y la libertad de los presos políticos en el Madison Square Garden de Nueva York. Quienes conocemos aquí Nueva York sabemos que el recinto de Madison Square Garden tiene capacidad de 20,000 personas. Y llenamos el Madison Square Garden con 20,000 personas. Eso es solamente un ejemplo que tiene que ver con la lucha puertorriqueña, pero sabemos que los demás luchas latinoamericanas y caribeñas, los inmigrantes reproducen esas luchas dentro de Estados Unidos y se unen a sectores progresistas dentro de Estados Unidos. Y ahí sí hay la capacidad para impactar de una manera fuerte dentro de Estados Unidos y debilitar Estados Unidos desde adentro. Gracias. He ahí el propósito. Adelante, compañero, rapidito, porque ya hemos concluido. Adelante. Buenas noches, compañeras y compañeros. Mi nombre es Felipe Benítez Vázquez, soy lenca, orgullosamente llevo la sangre del Empira, nuestro héroe nacional de Honduras. Solamente quería hablar un poquito a los indígenas de América Latina, aunque esa palabra América no me gusta porque es una imposición de aquel mañoso, pero que sí, no me gusta esa palabra, pero los impusieron eso, nos llenaron de santas y santos los territorios de nuestros pueblos originarios de esta América. Solamente quiero comentar un poquito, agradecer a los panelistas y a este congreso, pero quería apuntar un punto y espero que me den un tiempito solo para esto. Se ha estado hablando mucho en todo el mundo de lo que es la lucha que tenemos los pueblos en nuestro continente. Estamos bajo dos ideologías, la ideología ultraderechista y la ideología del socialismo. Pero ¿qué pasa con los pueblos originarios? Si el gobierno es socialista, hace una mala acción y nosotros los oponemos, nos dicen, ¿qué nos dicen? Son cachurecos, son opositores, son ultraderechistas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo que solamente quería hacer, yo he estado reunido con varios pueblos de América Latina, pueblos originarios, y yo les hablo con ellos, me pregunto y nos contamos las vivencias que tenemos. En Honduras solamente quería apuntar dos cosas bien importantes. Pasamos el golpe de Estado. En ese golpe de Estado se dio un enjambre de leyes, aprobación de leyes que van a dañar a nuestros pueblos lenca, a nuestros pueblos indígenas de Honduras, porque aquí somos un Estado multicultural, multiétnico, digamos. Pero aquí la Constitución de Honduras es racista porque dice el idioma de Honduras es el español. Es mentira. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando con la violación a nuestros derechos? Solamente quiero decirle, aquí tenemos un compañero que se llama Víctor Vázquez. Le aplicaron, fue el primer compañero que le aplicaron el Código Penal reformado por la narcodictadura que se llama, que separa el compañero Víctor. Él estuvo preso 10 meses por ir a dar acompañamiento a una comunidad indígena y le aplicaron ese código penal del desplazamiento forzado. ¿Cómo es posible que a un indígena le apliquen ese artículo? Y amenazas a muerte, nos han matado compañeros, a nosotros nos han matado en nuestra organización muchos compañeros, tenemos más de 120, 150 compañeros criminalizados. Y estamos hablando solo de nuestra organización, no digamos los otros pueblos originarios, los movimientos campesinos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la Corte Suprema de Justicia tiene que ponerse pilas, echar preso a esta gente, a estos empresarios, por ejemplo en el Departamento de La Paz.
Están las hidroeléctricas de Gladys Aurora López, están la hidroeléctrica de Sasagua. En Sasagua se están muriendo, se están ahogando los venados, toda la fauna, se han ahogado compañeros indígenas, mujeres en esa hidroeléctrica. ¿Y quién está pagando? Nadie. Nosotros tenemos que sentarnos a dar una mirada hacia abajo, a la base. Yo quiero terminar diciendo, los gobiernos socialistas, porque yo soy socialista, yo soy sobreviviente de la década de los 80, estuve secuestrado por las malas políticas malditas de este imperialismo. Yo tenía 17 años, 9 días secuestrado sin comer y sin beber. Mi primo Catalino Benítez lo asesinaron los militares de Honduras y quedó impune. Entonces quiero decirle a los gobiernos que no se olviden de los pueblos originarios. Cuando van a planificar los programas sociales, no lo politicen tanto. No aprendamos a esas ultraderechas que politizan todo, y sino que tomemos en cuenta a los pueblos originarios de América Latina. Porque yo les pregunto, ¿y los programas sociales de su gobierno? Cuando voy a Colombia, cuando voy a Costa Rica, cuando voy a todos los países que yo he andado, he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Entonces es importante eso, quiero hacer esa reflexión, que no lo dejen a un lado, que nos tomen en cuenta, y también con esto quiero agradecer a ustedes por la participación, y yo sé que estamos cansados, pero a nosotros los indígenas a veces que cuando viene la Comisión Internacional de Derechos Humanos, le damos un minuto, dice, y en un momento ¿qué podemos decir? Gracias por escucharme, compañeros y compañeras. Los pueblos originarios, nuestros antepasados, nuestros ancestros, compañeros y compañeras, hasta la victoria siempre venceremos. Prohibido olvidar que somos resistentes.